Hoy nos encontramos acá en esta aula virtual para escuchar a Diego Martínez, que nos va a contar su proyecto final de carrera. El proyecto se titula Evaluación de patologías estructuras de hormigón y fue dirigido por Horacio Donza. Los evaluadores fueron Horacio Donza, Cristina Castellano y María Laura Godoy. Como comentaba Viviana, el nombre es del proyecto final de carrera, es evaluación de patologías en estructuras de hormigón. En el mismo se estudiaron 3 losetas, ¿sí?, de hormigón pretensado, que pertenecen a una estructura emplazada en el partido de La Barría, ¿sí?, que tiene una antigüedad superior a los 40 años, y se encuentra ubicada en un ambiente del tipo rural industrial, ¿sí? Se realizaron 2 ensayos, uno de medición de potenciales de media celda, para predecir el estado de corrosión de las armaduras, y un ensayo a flexión con carga en el centro de las losetas. Como dije, las losetas son de hormigón pretensado. El hormigón simple, ¿sí?, uno de los componentes del material de la loseta, está compuesto por 3 materiales, ¿sí?, o 3 componentes fundamentales, que es el cemento Portland, el agua y los áridos. Es un material que tiene una alta resistencia a la compresión, en contraposición a su baja resistencia a la tracción, lo cual lo convierte en un material frágil. Datos históricos de utilización del hormigón simple, datan desde 7.500 años, ¿sí?, de antigüedad. Los más resonantes por ahí son el hormigón utilizado en las pirámides de Giza, que se encontró entre los bloques de piedra, era una mezcla de yeso calcinado, arena y agua. Un poquitito más acá en el tiempo tenemos, a ver, voy a poner entero. Acá en el tiempo tenemos lo que se conoce como cemento romano, utilizado en las construcciones del foro romano, ¿sí?, en la antigua Roma. Y un poquitito más acá, ¿sí?, mediados del siglo XVIII, el gobierno inglés encomendó la restauración de un faro, ¿sí?, el faro de Eddystone, utilizando la misma tecnología, hormigón simple, ¿sí? Lo que se ve es cómo van cambiando las tipologías estructurales, pero el material en concepción es el mismo. Al hormigón armado se le agrega un cuarto componente, ¿sí?, que son las barras de acero que le brindan ductilidad a la mezcla, ¿sí?, al material. Las primeras que se utilizaron fueron barras de acero liso, pero en la actualidad generalmente la mayoría de las estructuras se utilizan barras nervuradas. ¿Cuál es el fundamento de este material compuesto? ¿Sí? Es la función como un material en conjunto. No hay una diferencia entre cómo se comporta el acero y el hormigón en concepción. Esto se produce a través de la adherencia, ¿sí?, que hay entre ambos materiales. Por un lado, el hormigón protege al acero, ¿sí?, contra la corrosión, y, como dije anteriormente, el acero es el que brinda la ductilidad al material. Los primeros registros de la utilización del hormigón armado son de mediados del 1700, ¿sí? Un jardinero francés construyó unas macetas en las cuales colocó una malla de acero liso en el interior, ¿sí?, lo que le permitió lograr distintos tipos de formas, ¿sí?, que con el hormigón simple no podía. Más o menos en la misma época, a mediados de 1700, es otro francés que utiliza el acero por primera vez como un elemento estructural en una edificación, ¿no? Lo que se conoce hoy como la Casa Coignet, en Saint-Denis, en Francia, ¿sí?, utilizó las barras, ¿sí?, en la construcción de las cubiertas. Bien, la ductilidad, que es la capacidad de absorción de energía antes de la rotura, ¿sí?, es una de las características que aporta el acero, ¿sí? Pero es la corrosión, ¿sí?, la corrosión del acero, es la que afecta la adherencia, ¿sí?, entre estos materiales, ¿sí? Una disminución en las tensiones de adherencia se puede transmitir como una disminución de las deformaciones máximas, es decir, que lo que está haciendo la adherencia es disminuir la capacidad de deformarse del hormigón armado. Por lo tanto, lo que se puede afirmar es que el efecto más inmediato de la corrosión es la reducción de la sección transversal de las armaduras de refuerzo, ¿sí?, lo que se transmite como una pérdida de capacidad resistente, ¿sí?, pudiendo verse o no afectada la seguridad de la estructura
y la funcionalidad para la cual fue diseñada. Volviendo un poquitito para atrás, las losetas que se estudiaron son de hormigón pretensado. Es una tipología dentro del hormigón armado, ¿sí? Y se caracteriza por ser un material, o sea, en el cual se transmiten tensiones a la armadura de refuerzo, ¿sí? Que generan tensiones de compresión en la zona traccionada. Por ahí va a quedar un poquitito más claro acá con el siguiente diagrama. Las tensiones, ¿sí? A las que se somete la armadura de refuerzo, la armadura que está en esta parte de acá abajo, generan tensiones de compresión, acá en la parte inferior, ¿sí? Y tensiones de tracción en la parte superior. Suponiendo esto, ¿no? Como el caso de una viga simplemente apoyada en 2 puntos, sabemos que cuando entra en servicio, ¿sí? Para una determinada carga, el diagrama de deflexiones es al revés, ¿sí? Tiende a llevarlo hacia la parte inferior. Por lo tanto, lo que se logra con esta tensión previa es una disminución de las fisuras y agrietamientos durante la etapa de carga, ya que la carga de servicio primero debe vencer, ¿sí? Esas tensiones de compresión que se originaron previamente antes de poder generar alguna fisura o agrietamiento en la estructura, ¿sí? Bueno, respecto a lo que es hormigón pretensado, se puede obtener de 2 maneras, a partir del pretesado y el posttesado, que hace referencia al momento en que se tensiona la armadura. Pretensado es previo, ¿sí? Al colado y fraguado del hormigón, y el posttesado es posterior. La estructura se encuentra en una atmósfera, como dije, industrial rural, ¿sí? Y en el CIRSOC, que es el manual, el reglamento que tenemos nosotros para las estructuras de hormigón, hace referencia a las características del ambiente que se deben tener en cuenta, ¿sí? A la hora de diseñar una estructura, las especificaciones de resistencia y durabilidad, ¿sí? Las atmósferas se pueden clasificar en 4 tipos básicos, puede ser urbana, rural, industrial o marino. La complejidad está en hacer clasificaciones individuales. Lo que se hace en realidad es una clasificación mixta por la dificultad de diferenciar exactamente una atmósfera de la otra. En el caso de un estudio, bueno, como decía, es una atmósfera del tipo rural industrial. El caso de las atmósferas rurales generalmente no presentan contaminantes químicos agresivos, ¿sí? Pero pueden presentar o presentan generalmente una humedad relativa ambiental elevada, ¿sí? Con posibles condensaciones, ¿sí? Que son uno de los requisitos necesarios para que se produzca la corrosión. Por otro lado, las atmósferas industriales sí presentan un alto grado de contaminación que se produce por la combustión, ¿sí? Del carbón u otros combustibles fósiles, sumado al rocío, la niebla, ¿sí? Que puede haber en el lugar, depositan una película ácida sobre la estructura, ¿sí? Que lo hace altamente corrosivo. Bueno, el CIRSOC para los diferentes climas de nuestro país sí determina, tiene distintas designaciones de clima de posición, ¿sí? En función del tipo de proceso que se puede producir en cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, acá están las exposiciones del medio ambiente y da unos ciertos ejemplos para tener referencia. Como dije hoy, el hormigón protege a las barras de hormigón, ¿sí? A las barras de refuerzo, ¿sí? Es una protección de doble naturaleza, física, y a su vez se crea una película pasiva alrededor de la armadura, la cual puede verse afectada o destruida, ¿sí? Por la disminución de la alcalinidad del hormigón. La alcalinidad se puede reducir por lixiviación, carbonatación o por exceso de cloruros, ¿sí? Cuando se supera un determinado umbral crítico. Los hidróxidos de calcio presentes en el hormigón, ¿sí? Se transforman en carbonato de calcio. Acá estamos haciendo referencia a la carbonatación. Para esto se requiere la difusión del dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, ¿sí? El gas ingresa al hormigón, disuelto en el agua como ácido carbono, a través de la red de poro. Para esto, bueno, se ve favorecido por la temperatura este proceso y se necesita una humedad relativa entre el 40 y 60%. La despasivación, ¿sí? De las armaduras también puede darse
cuando el frente carbonatado llega a un determinado umbral crítico. ¿Sí? Acá se representa la relación, ¿sí?, entre el contenido de cloruros necesarios como porcentaje de peso de cemento y la humedad relativa del ambiente, ¿sí?, la calidad del hormigón, ¿sí?, y el proceso de despasivación de la armadura, ¿sí?, como el frente carbonatado avanza en la armadura. Generalmente el valor que se toma como referencia como umbral crítico es un 0,4% en peso del cemento. La corrosión se puede distinguir o dividir en dos etapas bien marcadas. Uno es el periodo de iniciación, ¿sí?, que corresponde al proceso de despasivación, cuando el dióxido de carbono se difunde a través de la estructura y llega hasta la armadura, o cuando el umbral crítico de los cloruros, ¿sí?, supera el umbral crítico, ¿no? Despasivada la armadura, comienza el proceso de propagación, que depende del oxígeno presente o disponible, de la humedad relativa y de la temperatura. Estos factores son los que modifican la pendiente de la curva, ¿sí?, en forma positiva o negativa, haciendo que en tiempo, ¿sí?, la corrosión produzca más rápido o más lento. Esto genera, en principio, fisuraciones, pudiendo haber desprendimientos del hormigón de recubrimiento y finalmente el colapso de la estructura. La corrosión, ¿sí?, es el resultado de la formación de una celda electroquímica dentro, ¿sí?, del hormigón armado. Y tiene cuatro partes principales. La región anódica, ¿sí?, que es donde se disuelve el hierro, ¿sí?, donde cede sus electrones. El conductor metálico, que es a través del cual fluyen esos electrones hasta la región catódica. La región catódica, donde los electrones combinados juntos con las moléculas de agua y de oxígeno forman los iones hidroxilo, y el electrolito, que está formado por el hormigón húmedo, que es donde se produce la corriente eléctrica a partir de la difusión de los iones en un medio acuoso. ¿Qué formas puede adoptar la corrosión? Bueno, básicamente son dos formas, ¿sí? Puede ser una forma homogénea o generalizada en toda la superficie de la barra de acero, o en forma de picaduras o crateriforme, ¿sí?, bien concentrada en determinados puntos de la armadura. ¿Qué efectos tiene la corrosión sobre el hormigón? Bueno, como vimos en la imagen anterior, en esta, los productos de la corrosión, ¿sí?, se empiezan a depositar entre las barras de acero y el hormigón. Ese producto de la corrosión tiende a expandirse, ¿sí?, por la red porosa del hormigón. Si tiene lugar y se expande hacia el exterior, no genera dificultades estructurales. Ahora, cuando las pequeñas cantidades del metal corroído, ¿sí?, se empiezan a depositar entre el hormigón y el acero, se puede generar un estado tensional, ¿sí?, en el hormigón, que genere tensiones de tracción superiores a las tensiones admisibles de tracción del hormigón. Se estima que la tensión de expansión generada por estos productos varía entre 32 y 500 megapascales, siendo la localización de los desprendimientos generalmente en las zonas de compresión, ¿sí?, de los elementos, o en las zonas inferiores. La cantidad de corrosión que se pueda generar depende de la separación de las armaduras, del diámetro de las armaduras. Al tener un mayor diámetro hay mayor superficie específica de acero, es decir, que hay más hierro que se pueda diluir. Espesor, la calidad del hormigón de recubrimiento, ¿sí?, hace referencia a la densidad, a la porosidad, ¿sí?, del hormigón, que permita o no el acceso de los agentes nocivos para la armadura. La forma del elemento estructural y la longitud de la región anódica, que es básicamente es la cantidad o el espacio que tengan de concentración de corrosión. La red de fisuras que se genera, ¿sí?, y el aumento del ancho de las mismas, disminuye el confinamiento del hormigón y su resistencia a la extracción, lo que aumenta la permeabilidad del mismo. El efecto más inmediato que tiene sobre el acero, como decía hoy, es la pérdida de la capacidad resistente, es la pérdida, perdón, de la sección transversal de las barras, ¿sí? En caso de ser uniforme, se puede suponer que la capacidad mecánica de la armadura disminuye en forma proporcional a la pérdida de sección.
Para pérdida de secciones superiores al 16%, ¿no? Hablando de la sección transversal de la armadura, ¿sí? Se puede suponer una significativa disminución, ¿sí? Del límite elástico como de las deformaciones bajo carga última, ¿sí? Situando estos valores fuera de los valores recomendados, ¿sí? Como máximos por las normativas. La acción conjunta del hormigón, ¿sí? Y el acero en la sección del hormigón armado es el concepto o el fundamento del trabajo como un material en conjunto, ¿sí? Y está basada en la adherencia y el anclaje entre ambos materiales, ¿sí? Siendo la adherencia el fenómeno de transferencia de tensiones, ¿sí? Entre el acero y el hormigón. Una de las hipótesis que se utiliza a la hora de dimensionar estructuras es suponer iguales deformaciones, ¿sí? Para ambos materiales, ¿sí? Ahora, cuando varía la naturaleza en la interfaz entre acero y hormigón, y al disminuir, ¿sí? Las tensiones de tracción, lo que se pierde es la adherencia con el acero base. La corrosión afecta en mayor medida la pérdida de altura del nervurado de las barras. En barras en las que se ha perdido un 3% de sección transversal, se transmite o se manifiesta en realidad como una pérdida de un 20% de la altura del nervurado, que es el que genera el acuñado entre ambos materiales. El incremento de las tensiones, ¿sí? Que ejercen los productos de la corrosión producen la fisuración del hormigón, ¿sí? Niveles de corrosión pequeños favorecen al aumento de las tensiones de tracción entre el acero y el hormigón. Ahora, cuando se forman grietas, ¿sí? El hormigón, la adherencia disminuye drásticamente. Acá podemos ver un ejemplo, ¿sí? Del comportamiento, ¿sí? De esfuerzo, momento y curvatura para una determinada sección transversal de hormigón. ¿Cómo es esa gráfica? En este determinado punto se analiza, ¿sí? Para un determinado momento MA, cuál es el efecto que produce la corrosión, ¿sí? De la armadura en la curva. En el punto A, la armadura no se encuentra corroída, y para un mismo valor de esfuerzo, cuando se corroe la misma, la curva se desplaza a un punto B, es decir, para un mismo momento se obtiene una mayor curvatura. Como comenté hoy, uno de los ensayos que se realizaron fue la medición de potenciales de media celda. ¿Qué es un potencial de media celda? Es una medida de la diferencia de energía electrónica, ¿sí? Entre dos electrodos. La energía electrónica de cada electrodo está relacionada con la fuerza a la que se produce la reacción entre la interfase electrodo-disolución, donde una solución electrolítica en contacto con un electrodo metálico, se denomina media celda electroquímica. Conectando el circuito exterior, ¿sí? De dos medias celdas diferentes, ¿sí? Y si al mismo tiempo sus soluciones se conectan mediante un puente salino, ¿sí? Se obtiene una celda electroquímica, que es una fuente espontánea de voltaje, que resulta de la realización espontánea de una reacción de oxidación, ¿sí? En una de las medias celdas y de reducción en otra media celda. La medida de potencial de media celda se efectúa utilizando como referencia la media celda del hidrógeno, que por convención tiene un potencial estándar igual a 0 voltios. Puede haber iones más activos que el hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto tendrán potenciales de media celda mayores, y hay otros que son menos activos que tendrán potenciales menores, ¿sí? La reacción de reducción ocurre en el electrodo de polaridad positiva, mientras que la de oxidación ocurre en el electrodo de polaridad negativa. Y el flujo de corriente es del electrodo negativo al positivo del circuito exterior. Esta es la fórmula para el cálculo, ¿sí? Del potencial de media celda, donde E0 es el potencial estándar de reducción, N es el cambio de número de oxidación que se produce en la reacción, ¿sí? R es la constante de los gases, T es la temperatura y F es la constante de Faraday. ¿Para qué medimos potenciales, ¿sí? En la superficie del hormigón? Para predecir un campo potencial, ¿sí? Que nos permite trazar un posible mapa de contornos, ¿sí? El cual puede usarse para identificar áreas corroídas, ¿sí? Y estimar la probabilidad de corrosión. Acá tenemos un esquemita, ¿sí? De la medida de potencial de media celda. ¿Qué nos permiten hoy los equipos que se utilizan para estas mediciones? Determinar el estado de corrosión de la armadura, sí o no,
que presenten, midiendo la condición y el potencial de barras de refuerzo en estructuras. Es decir, que el equipo hoy en día lo mide, no es que hay que hacer el cálculo manual, ¿sí? Estas son algunas de las normas en la que está normalizado este ensayo. Estos son los valores de referencia de potenciales de media celda que se pueden medir. Para potenciales superiores a menos 200 milivoltios, ¿sí?, la probabilidad de actividad de corrosión en el acero es menor a un 10%. Para potenciales menores a menos 350 milivoltios, la probabilidad de actividad corrosiva en el acero es superior al 90%. Y para valores intermedios, ¿sí?, de estos dos potenciales, el avance o la probabilidad de corrosión es incierto. Por ejemplo, para un hormigón húmedo contaminado con cloruro, los potenciales que se pueden medir pueden estar entre menos 600 y menos 400 milivoltios. Lo que hay que tener en cuenta es que hay parámetros que condicionan, ¿sí?, el relevamiento de estos valores, que son la temperatura, la humedad, ¿sí?, ya que los equipos operan dentro de un rango de temperatura y humedad superficial, corrigen esos valores automáticamente, pero hay que tener presente, ¿sí?, que fuera de un determinado rango los resultados que se pueden obtener no son óptimos. El espesor de recubrimiento, ¿sí?, de las estructuras que se estén relevando, ya que si el espesor de recubrimiento es muy chico, ¿sí?, está muy próximo a la armadura, se obtienen valores de potenciales más negativos de los que realmente deberían ser. Es decir, se obtienen valores de potenciales muy negativos que nos darían la pauta de que probabilidad de corrosión es muy alta cuando puede no ser cierto. Propiedades del hormigón, ¿sí?, también pueden afectar a la medición, como puede ser la densidad del hormigón. Un hormigón muy denso, ¿sí?, puede tener una baja permeabilidad, ¿sí?, por lo cual la disponibilidad de oxígeno dentro de esa estructura es baja, lo que también estaría dando valores más negativos de potenciales, y las probabilidades de corrosión en el acero pueden que sean más elevadas de lo que realmente son. El equipo que utilicé para el relevamiento, ¿sí?, se llama GeoTexel, ¿sí?, consta de una sonda de medición, ¿sí?, una unidad de grabación de datos. Como decía hoy, tiene la capacidad de medir y corregir los valores de potencial, ¿sí?, en la superficie del hormigón. Presenta los resultados en milivoltios sobre CSE, donde CSE es la designación para el electrodo de sulfato de cobre. El otro ensayo que se realizó fue la resistencia a flexión de las losetas por medio de una carga en el centro. Bueno, está normalizado a través de la norma STM 293. Sí, se utiliza para determinar el módulo de rotura de especímenes preparados y curados, de acuerdo a la norma STS 31, que es para especímenes preparados y curados en obra, y la otra es preparados y curados en laboratorio. Ahora vamos a los ensayos. Para el ensayo de medición de potenciales de media celda, lo primero que debe realizarse es la preparación de una cuadrícula de prueba. El software trabaja en el espacio, ¿sí?, por lo tanto, se debe replicar algo similar a esta cuadrícula, ¿sí?, en los elementos que se vayan a relevar, ¿sí?, con separaciones en X e Y, ¿sí?, puntos donde se van realizando las mediciones. Dichos valores se van guardando, ¿sí?, y esos valores permiten determinar un mapa de calor o de contornos que muestren la probabilidad de corrosión de la armadura. Eran 3 losetas, ¿sí?, la loseta número 1 y número 2, ¿sí?, tenían 4,20 metros de largo, ¿sí?, en este sentido, por 90 centímetros de alto y un espesor de 6 centímetros. La particularidad es que la armadura se encontraba en el centro del hormigón. La loseta número 3 tenía un largo de 2,5 metros, era un poco más corta, ¿sí? Por lo tanto, la cuadrícula, que acá se alcanza a ver un poquitito los puntos, en la loseta número 1 y número 2 se espaciaron los puntos en el sentido horizontal cada 60 centímetros. Mientras que en la loseta número 3 el espaciado horizontal fue cada 40 centímetros, ¿sí? En el espaciado vertical, en las 3 losetas, se hizo cada unos 37 centímetros aproximadamente.
Una vez marcada la cuadrícula, se debe proceder a la limpieza, ¿sí?, de la superficie, ya que puede haber vestigios o restos de otros materiales que generen interferencia en la medición de los potenciales. Como lo mencioné anteriormente, ¿sí?, los equipos trabajan dentro de un rango de temperatura y humedad, ¿sí? Por lo tanto, unos 15 a 20 minutos antes de las mediciones se procedió a realizar la humectación de los puntos para asegurar una humedad relativa constante durante todo el ensayo. Una vez que se prepararon las losetas, se procedió a calibrar el equipo. Tiene una sonda de calibración, ¿sí?, que viene con el equipamiento, a la cual se debe cerrar el circuito, ¿sí?, conectando la pinza cocodrilo a este sensor de referencia, ¿sí?, y colocar el palpador de la sonda al punto del calibrador, ¿sí?, para medir los potenciales de media celda. En este caso, la diferencia de potencial, como estamos hablando de la referencia, ¿sí?, del calibrador, tiene que estar en 66 milivoltios aproximadamente, más o menos 20. ¿Sí? Una vez que se obtiene ese valor, el equipo está calibrado y ahí sí se puede proceder a realizar las mediciones. El mismo concepto que anteriormente, sí, se debe cerrar el circuito, pero ahora con la armadura de la loseta, ¿sí? Y en este caso la pinza de cocodrilo se colocó en este cable de cobre, ¿sí?, que unía los distintos hierros que pertenecían a la armadura. Bueno, para el ensayo de carga, el valor de referencia de deformación máxima que se obtuvo, ¿sí?, del CIRSO 201 en su capítulo número 9, fue de 17,5 milímetros. ¿Qué es ese valor? Es la flecha máxima, ¿sí?, a la que se limita este elemento de hormigón pretensado, ¿sí? A partir de esta fórmula, ¿sí?, la normativa estipula que se debe tomar un valor de la luz dividido 240. Todo eso, ¿sí?, para una determinada sobrecarga de uso. Estas losetas pertenecían a una cubierta, ¿sí?, a un techo, que según reglamento, ¿sí?, de CIRSOC 101, lo más aconsejable era considerarla como una cubierta accesible al mantenimiento, en la cual se debe suponer una sobrecarga de uso de unos 300 kilos por metro cuadrado. Debido a la longitud de las losetas, ¿sí?, no fue posible utilizar el marco de carga del laboratorio, así que lo que se fue haciendo es, con distintos elementos, en este caso, bueno, se ven bolsas de cemento, se fueron agregando sobre la estructura, se fue realizando una carga progresiva. Y junto con la ayuda de una regla milimetrada y una tanza de referencia, se fueron midiendo las deflexiones que originaban los aumentos progresivos de carga, ¿sí? Eso se realizó para la loseta número 1 y la loseta número 2. Acá lo que estamos viendo es una imagen, ¿sí?, del estado avanzado de corrosión que presentaba la loseta número 3. Por lo cual, primero, que no fue necesario realizar un ensayo de carga y, por otro lado, no fue recomendable, ¿sí?, porque no sabíamos en qué momento podía colapsar la loseta. Llegamos a los resultados. Estos son los mapas de calor que arrojan el programa junto con las tablas y las cuadrículas, ¿sí? En la tabla se ven los valores de la cuadrícula que les mencionaba anteriormente, ¿sí?, la temperatura y los potenciales de media celda medido en cada uno de sus puntos. Como la armadura de las losetas se encontraba en el centro, se realizó la medición de ambos lados, del lado a la tracción de la loseta, ¿sí?, y del lado a la compresión. ¿Esto para qué? Ya que la armadura es equidistante a ambos puntos, queríamos corroborar si las mediciones eran fehacientes, eran correctas, midiendo de ambos lados, ¿sí? Para la loseta número 1, tanto del lado a la tracción como del lado a la compresión, no se observan valores, que son están en color rojo acá, que superen un 90% de probabilidad de corrosión del acero. Tenemos un 29% en el caso del lado a la compresión y un 39% del lado a la tracción de valores que manifiestan un avance de la corrosión menor al 10%, una probabilidad de corrosión menor al 10%, mientras que el resto de los valores se encuentran en un rango incierto. El mismo caso es para la loseta número 2, tanto el lado a la tracción como a la compresión. No se obtuvieron valores, ¿sí?, que manifiesten un avance superior al 90%, ¿sí?, una probabilidad, superior al 90% de la corrosión. Mientras que en la loseta número 3, ¿sí?, que es lo que vimos hoy a simple vista,
se pudo corroborar con los mapas de contorno, ¿sí?, que arroja el software. Más del 40% de las mediciones en el lado de la tracción, ¿sí?, y más del 80% del lado de la compresión, los valores que arrojan es que la corrosión, ¿sí?, ha avanzado por encima del 90% de las probabilidades. Respecto al ensayo de carga, bueno, como decía hoy, se fue realizando un incremento de carga gradual, fueron haciendo escalones de carga y se fueron midiendo las deflexiones que se generaban en la loseta. Recuerden que para una sobrecarga de uso de 300 kilos aproximadamente, la flecha máxima que se obtenía era de 17,5. En este caso, la flecha que se obtuvo es de 8,5 milímetros en ambos casos, para la loseta número 1 y para la loseta número 2. ¿Qué se puede concluir con todo esto? ¿Sí? En el ensayo de la determinación de potenciales, ¿sí?, para la loseta 1 y 2, no se observa, ¿sí?, que se haya iniciado el proceso de la corrosión, hecho que coincide con la inspección visual que se realizó de las mismas. Cuando el proceso de la corrosión no es avanzado, la adherencia entre el conjunto acero-hormigón, ¿sí?, sigue siendo válida, pudiéndose considerar la estructura como un conjunto de comportamiento dúctil. Resumiéndolo en pocas palabras, se cumplen, ¿sí?, con los valores de deformaciones admisibles estipulados por la reglamentación. En el caso de la loseta número 3, el avanzado estado de corrosión no permitió la realización del ensayo de carga, y en el ensayo de medición de potenciales de media celda, ¿sí?, se pudo corroborar que los potenciales evidencian un avanzado estado a la corrosión. Por lo tanto, la medición de la velocidad de propagación de los impulsos en el ensayo propiamente dicho es un método aceptable, ¿sí?, tanto para realizar en laboratorio como en campo, aunque deben tenerse en cuenta de respetar, ¿sí?, las recomendaciones para no generar distorsiones en las mediciones. Y como última recomendación, ¿sí?, viendo que es posible realizar el ensayo tanto en laboratorio como en campo, lo que se recomendó, ¿sí?, es realizar el estudio, ¿sí?, de las demás losetas que comprenden la estructura, ¿sí?, de la cual se tomaron las muestras para predecir y prevenir futuros desprendimientos o colapsos.